Imagina por un momento que caminas entre los cerros andinos, donde el viento murmura secretos antiguos y las piedras guardan huellas de manos laboriosas. Allí, entre los valles de Ciénaga y San Juan, ya desde el periodo formativo, hace más de 2000 años, los antepasados erigían terrazas de cultivo, transmitiendo de padres a hijos el arte de domesticar la montaña. Artesanos de Cóndor Huasi y Tafí moldeaban cerámicas y tejían sueños con el telar, mientras los sabios de Alamito afinaban la fragua sin fuelle, preludio de un orden que cambiaría el destino de estas tierras. Avancemos ahora hasta 1480 después de Cristo, cuando los incas extienden sus sombras sobre pueblos diaguitas. No llegaron como invasores violentos, sino con una visión de cosmos y autoridad divina, un rey que era puente entre el sol y la tierra, y un estado capaz de transformar el saber en armonía social. Primero, tejieron caminos, hilos de piedra que unieron horizontes y avivaron intercambios. Luego, alzaron escuelas especiales para artesanos, agricultores, ingenieros y burócratas, donde la palabra propiedad se desvanecía al calor de la iyú, la comunidad, y cada familia sembraba la tierra comunal con manos solidarias. Fue en esas escuelas donde el saber encontró su rito. Aprendían a fertilizar la tierra, a domar canales de regadío, a cronometrar el vuelo de aves recolectoras de guano, custodios del insumo más codiciado del imperio. Nadie entraba a las islas de cría sin permiso, la muerte aguardaba al imprudente. Con este celo, los incas consolidaron tributos abundantes y un sistema redistributivo único. Mientras tanto, los mensajeros chasquis trepaban montañas y bajaban valles, dejando huellas para una incipiente logística de correos, los primeros latidos de un imperio que latía al compás de un tambor unificador. Y en los rincones sagrados, los aumatas enseñaban hierbas medicinales y cosmogonía, hilando ciencia y espiritualidad en el mismo tejido. La formación, sin embargo, no fue igual para todos. En el corazón de la sociedad, los esclavos del aprendizaje tejían su conocimiento en el trabajo y en los rituales, pero la nobleza, recluida en los Aquiahuasi, absorbía enseñanzas de élite y lengua quechua, desplazando al cacán diaguita como expresión de una nueva identidad estatal. Este gigantesco taller social inspiró siglos después a José Carlos Mariátegui, en su llama de justicia para el obrero peruano. Al evocar el orden incaicó, propuso retomar la pedagogía comunitaria que forjaba hombres y mujeres capaces, autónomos y solidarios. Sin embargo, el colonialismo pedagógico de las repúblicas desdibujó esa herencia, transformó la educación en un eco lejano, ajeno a las raíces indígenas, perpetuando desigualdades. Hoy, al recordarlo, comprendemos que la fuerza del saber reside en el tejido colectivo, en cada sendero construido, en cada ritual compartido, en cada lar nítido de guano bajo la luna. Esa sinfonía de conocimiento y corazón es la lección más profunda que nos legaron los incas, que el aprendizaje auténtico florece cuando es un acto sagrado, un pacto entre la tierra, la comunidad y el espíritu humano.